Estoy asombrado. Hace unas horas se me publicó este link en X. Qué buen detalle por obra del Dios historiador que me sirve como ejemplo para mostrarles historia pura en el nombre de Jesús. Historia real que viví hace casi 36 años. Así, de noche, como deben recordar, después de haberme hecho atravesar el túnel en forma de cuerno ondulante, que puedo describir solamente como aquel que en mi país denominan cuerno de la abundancia. Y este en su interior contenía en su perímetro, tanto a mi izquierda como a mi derecha, muchas figuras grotescas de espíritus horribles que viajaban en sentido contrario, incluyendo a los animales grotescos que pude reconocer y forma parte del famoso cuadro titulado La Guernica de Pablo Picasso, español fiel a su doctrina política en contra de la dictadura de Franco, quien había hecho bombardear con Hitler el 26 de abril de 1937 la ciudad vasca, La Guernica, y para defender su ideología pintó el cuadro para promocionar la revolución por cuanto era partidario político de su gran hermandad para instaurar en España la república en su historia. ¿Recuerdan? Y todos estos espíritus se movían hacia la ciudad de La Paz, desde donde el Señor me había metido súbitamente dentro de ese túnel, cuando habiéndose mostrado primeramente al empezar la visión de día del culto dominical por la mañana de aquel 18 de octubre de 1987, como una estrella muy brillante en el infinito del universo, que se fue acercando a mí hasta detenerse a pocos metros de distancia para él mostrarse tal cual y reconocerlo como aquel mismo que me había llamado al ministerio. Esta vez con los brazos levantados hacia arriba como en diagonal y resplandeciente con rayos de luz saliendo de todo su ser como estrella, para dar un giro hacia su derecha bruscamente, como si algo muy importante le había llamado su atención, lo que me obligó a mirar también súbitamente, como ya lo expresé, hacia ese mismo lugar que en mi perspectiva era mi lado izquierdo, en diagonal, donde pude ver lo que él quería mostrarme: la boca circular y grande de ese túnel en forma ondulante, para verme luego de pronto súbitamente también como absorbido hacia el mismo, entrando en él junto con el Señor, muy pero muy confiado, en completa paz, a quien sentía junto a mí, porque era Él y solo Él el que me estaba llevando en la grandeza de su poder. Así, al atravesar el túnel, podía ver su final de lejos, cuya boca circular era pequeña comparada con la que daba a la ciudad de La Paz, Bolivia. Y de esta manera, al salir de esta boca pequeña en el otro extremo del túnel, me encontré con esta ciudad de Bogotá, que la reconocía muy bien, dado de que yo la había visitado en febrero de 1987, pocos meses antes, en compañía de mis padres, por la enfermedad de mis ojos, para visitar la famosa clínica oftalmológica del doctor Barraquer. Y volviendo a la visión de día, reconociendo la ciudad de Bogotá de noche, tal cual mientras Él, mi Jesús de Nazaret, me sostenía en el aire, oí que en mi interior me decía: este pueblo se reúne martes y viernes para hacer hechicerías. Su nombre es Selenic. Tienes que luchar contra él. La última frase, tienes que luchar contra él, era con firmeza, con autoridad, y es extensiva a todos ustedes que se precian de ser parte del ejército del Dios Altísimo, el ejército de llorones, los guerreros 910. Y así como la ven, así tan iluminada de noche, me la mostró el Señor. Era la ciudad de Selenic, donde las obras de la carne lo alimentan hasta ahora a este príncipe muy pero muy Seleniatzomai, con cabellos erizados ardiendo en fuego, con un rostro cuyo ojo izquierdo en su órbita está ubicado hacia arriba y el ojo derecho está ubicado para abajo, así de un ser muy pero muy loco,
mientras con esos ojos tremendamente viscos y locos te mira con un rostro de varón de tez blanca mientras sonríe con una sonrisa muy, pero muy macabra, llena de maldad, como de alguien que se solaza haciendo el mal y solamente el mal, mostrando sus dientes blanco-amarillentos, tal como el Señor me lo mostró hace unos meses atrás, añadiendo un poco más de detalle. ¿Recuerdan? Este príncipe con su principado, su gran hermandad de Seleniatzomai, inició operaciones en América precolombina, en la antigüedad, en lo que es Chía, palabra en idioma de Babel que hablaban los chibchas, el muisca, que forma parte de la cabeza de oro y se puede traducir al español y significa ciudad de la luna. Idioma español que nosotros, con el conocimiento de Daniel capítulo 2, que ya no tiene sello ni es un misterio, ahora conocemos como idioma del hierro español, porque es proveniente del latín, el idioma del hierro del Imperio Romano. Idioma que nosotros hablamos en esta etapa de la historia del hierro, de la cultura romana dispersada en la arcilla, de los pies de hierro dispersado en la arcilla a través del coloniaje español. Y por ello sabemos que Chía, o en español la ciudad de la luna, que si bien está como a 28 kilómetros del aeropuerto de Bogotá, hoy no es el único punto de poder donde ahora este principado se alimenta con esta obra de la carne de las farmaqueyas, porque su poder de influencia espiritual ha crecido y donde ha tenido y tiene más auge es justamente en toda la superficie urbana de Bogotá. De tal manera que así individualizamos Chía de Bogotá. Chía es su origen en América del Sur, después de la dispersión de Babel en Irak, Mesopotamia. Y en la antigüedad, si bien tuvo su pequeño centro allí, en Chía, por el culto a la luna, y con un templo consagrado a él, Selenico Selene, pero ahora con el paso del tiempo ha crecido y se ha expandido porque su centro está en toda la mancha urbana de Bogotá, en la que se conoce como región metropolitana Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, departamento cuya capital es justamente Bogotá. Y Bogotá es la ciudad que me mostró el Señor, y toda ella es un centro de mucho poder espiritual, de este ente espiritual. Y Chía ahora es solo un municipio más de ella. Y con el conocimiento de lucha espiritual que les he enseñado a lo largo de estos años, es fácil entenderlo así, porque es en Bogotá, toda esa mancha urbana, donde algunos o muchos de sus habitantes, martes y viernes, practican farmaqueyas, tal cual me mostró el Señor Jesús. Y deben entender que la publicación de este video de la ciudad vista de noche no es casualidad, y que aparezca en mi perfil de X, que es por obra del yo soy el que soy de los ejércitos, el que con justicia juzga y pelea, para seguir convocándoles hoy a la guerra con su fecha explícita. Por ello debemos seguir en la lucha contra Selenic en su mismo territorio, como dijo Pablo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu, conforme está escrito en Colosenses capítulo 2, verso 5 y Primera de Corintios capítulo 5, verso 3. Y continuar con ella en ayuno y toda forma de oración este domingo 27 de agosto de 2023 a la medianoche, a las 0000 AM, hora de la ciudad donde se encuentren. Y tengan presente esta orden del Señor, que nunca debe ser olvidada. Mientras respiramos en este cuerpo mortal, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Apocalipsis 12, versos 1 y 2. Y es tiempo de lucha, y a su vez es tiempo de angustia, en este mes de agosto, y con dolores de parto en el campo espiritual. Dolores de parto que forman parte de la oración que incluye el cuerpo con dolores de parto, para rescatar almas del poder de Selenic y Satán, que van juntos con su gran hermandad
de ángeles caídos en el reino espiritual, porque así está escrito. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta edad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, verso 12 al 20. Mes de agosto que forma parte de mi historia, de peligros y algo más, que no solo se dio en esos horribles días de sufrimiento y de desesperación antes de mi liberación por el mismo Señor Jesús, quien me llamó a este ministerio militar, sino también a lo largo de los años, pues agosto, mes cuyo nombre fue establecido por Augusto César, siempre ha sido tiempo de lucha para mí, incluyendo la infancia, en que contaba el número faltante de días para mi cumpleaños, y esto desde el mes de mayo, y cuando todo estaba listo para el festejo, caí enfermo, y tenía que ver desde la cama a todos los niños invitados. Claro, no fue todos los años, pero en su mayoría. Fue así, tiempo de circunstancias adversas. Y agosto es mes en que también el primer templo fue destruido y que forma parte de mi historia, pues usando la Biblia únicamente calculé su fecha con exactitud, como el Dios de Israel me ha instruido para poner en orden la historia. Es decir, cuando el primer templo estuvo ardiendo 3 días y 3 noches, desde el 19 de agosto del 587 a.C. a las 5:18:14 de la mañana Israel Standard Time, hasta el 22 de agosto del 587 a.C. a las 5:18:14 de la mañana Israel Standard Time, con repetición hasta en horas, minutos y segundos, a excepción del día, y para continuar con los 150 días exactos o 5 meses que hay con el instante en que Sedequías, último rey de Judá, fue depuesto del trono por Nabucodonosor, rey de Babilonia, el 19 de enero de 586 a.C. a las 2:52:03 de la mañana Israel Standard Time. 5 meses o 150 días, que son un valor de tiempo absoluto en repetición con el tiempo que han de actuar las langostas de Gog sobre los moradores de la tierra, sobre los inicuos que practican toda clase de anomia. Y a su vez, 3 días exactos como repetición en valor de tiempo absoluto de los 3 días que estuvo Jonás en el Seol, dentro del pez, como señal de los 3 días que el Señor Jesús estuvo en el Seol luchando y pisoteando la cabeza al diablo, en su mismo territorio, en su mismo cuartel general. Y esto es lo que debemos hacer, pues en su mismo territorio, en su cuartel general, debemos pisarle a repetición la cabeza a Selenic. Por esto, no te olvides, la fecha precisa se acerca. A partir de la medianoche, las 00:00 horas, en tu ciudad donde estés, el domingo 27 de agosto de 2023, cuando esté iniciando el domingo, al cumplir mi vida 60 años en calendario gregoriano romano, CGR, tenemos una lucha libre, cuerpo a cuerpo, que librar con Selenic. Después de 48 años que él hizo patente su lucha contra mí, cuando cumplí 12 años, el 27 de agosto de 1975, a través de su primer y único Congreso Mundial de Farmaqueas.